Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes, el pastor Edward de Ole. Dios nos bendiga, hermanos. De verdad que para nosotros es un placer poder presentar la palabra de Dios. Creo que es el privilegio más grande que algún hombre en la tierra pudiera tener, el ser representante del Señor, y un privilegio, Dios mío, que nosotros no somos dignos por su sangre. Dice la palabra que siendo indigno, su sangre nos ha hecho dignos. Y en estos días el mundo conmemora un tiempo especial que nosotros como creyentes debemos conmemorar todos los días en nuestras vidas. No que llegue la Semana Santa, para nosotros debe ser la Semana Santa todas las semanas, ¿sí? ¿Y quién diría que un escenario que Satanás había preparado para avergonzar a nuestro Señor Jesucristo fue la plataforma especial que Dios preparó para mostrar su amor para todos nosotros? Sí, porque allí en aquel Calvario morían los malos, los malucos, los asesinos, los ladrones, y Él sin hacer nada, allí fue expuesto y presentado como un maluco, y Él nunca hizo nada malo. Sin embargo, ese mismo escenario donde eran crucificados los ladrones, lo utilizó el Señor para exhibir su gloria y su amor por todos nosotros. Y podemos levantar las manos y decirle hoy, un día tan especial, al Señor: gracias por acordarte de mí, gracias por salvarnos, gracias por alcanzarnos, Señor, por medio de tu sangre preciosa. Amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de la oración, y quisiera que, si usted trajo su Biblia, podamos movernos al libro de Mateo, su capítulo 6. Aleluya. Capítulo 6 del libro de Mateo. Allí vamos a compartir la palabra del Señor desde el verso 9 en adelante. Como dice el pastor César, de vez en cuando, si usted quiere saludar a alguien, salúdelo. Si quiere tomar café ahora, tome el café, porque ha llegado un tiempo especial. Sí, pastor, si usted quiere, vaya y toma su café. Gloria a Dios. Qué bueno. El capítulo 6 del libro de Mateo, a la altura del verso 9. ¿Sí? Y allí vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecerte, Señor. Gracias por tal oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder adorarte, glorificarte, de estar en tu casa hoy. Hoy, cuando mucha gente no puede contarlo, nosotros tenemos el gran privilegio de poder estar aquí, levantar nuestras manos, abrir nuestros labios y decirte gracias, adorarte. Y sobre todas las cosas, Señor, que tú me des esta oportunidad de poder compartir tu palabra con tus hijos, que tú amas tanto. Estoy agradecido, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy, mis amados hermanos, vamos a hablar de la oración. Es penoso saber que
En gran parte del mundo, muchísimos cristianos hoy por hoy han malinterpretado el significado de la oración. Y digo esto porque muchos cristianos han entendido y entienden hoy que el significado de la oración en sí es pedir. Y por eso cuando muchos van a orar, van al altar y a decirle al Señor, dame esto, necesito una nevera, necesito un esposo, yo quiero que mi hijo aquello, dame una casa. Y no está mal. Pero no podemos enfocar la oración en simplemente ir ante Dios a solamente pedirle. La oración no ha sido un método que el Señor nos ha dejado simplemente para pedir. Eso es incorrecto. En el capítulo 9, verso 17 del libro de Marcos, nos vamos a encontrar una historia muy bonita. Y es que un hombre sale de la multitud y le dice, Señor, mi hijo está endemoniado, hay un espíritu que lo posee, está mudo. Vine a tus discípulos para que lo liberen y ellos no pudieron hacer nada. El Señor le pregunta, ¿desde cuándo está tu hijo así? Y él responde, desde niño. Y le dice, él sigue argumentando y le dice, Señor, este muchacho cuando es poseído por este espíritu se cae, bota espumarajos, muchas veces cae en el fuego, se queda tieso. Y el Señor, viendo que ya la gente venía por cantidad, dice que tomó ese tiempo y reprendió ese espíritu que había en el muchacho. No solamente lo llama mudo, espíritu sordo y mudo, le dice, sal de este muchacho. Y qué lindo ver que este muchacho totalmente quedó libre de ese demonio que lo poseía. Los discípulos, al ver la maravilla del Señor, dice que se acercan al Señor. Y llama mi atención esto. Le dice, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué llama mi atención? Porque cualquiera de nosotros en nuestra humanidad pudiéramos ir donde el Señor en ese escenario y preguntarle al Señor o decirle o pedirle, enséñanos a echar los demonios fuera. Sin embargo, no hay un pasaje en la Biblia donde el Señor enseña a sus discípulos a echar los demonios fuera. Ellos van y le dicen, ¿por qué no pudimos? Y el Señor les dice, es que estos demonios no salen si no es con oración. La importancia de la oración en la iglesia, la importancia de la oración en nuestras vidas, la importancia de la oración en nosotros como individuo, la importancia de oración en nosotros como cabeza de familia, la importancia de orar. Hoy en día se hace tan importante como siempre ha sido que nosotros como siervos de Dios tengamos la oración como un pilar. Fíjese que Cristo le dice, es que estos espíritus no salen si no es con oración. Y no nos enfoquemos simplemente en estos espíritus. Enfoquémonos en muchas cosas que nosotros arrastramos de nuestros antepasados, cosas que nosotros arrastramos del mundo en el que vinimos, en el que vivíamos antes. Y el Señor hoy nos está diciendo, se hace tan importante que nosotros como creyentes aprendamos a desarrollar una vida de oración. Ahora, ¿por qué? Porque en este pasaje bíblico del capítulo 6 del libro de Mateo, el Señor nos enseña algo importante, que la oración no es simplemente pedir. Al orar nosotros desarrollamos una relación con Dios. Y por eso el Señor dice en el capítulo 6 de Mateo, cuando ustedes vayan a orar, oren de esta forma. Y Él dice, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. El Señor comienza a enseñarnos en la oración modelo que cuando nosotros vayamos a orar, entendamos que a quien estamos orando está en una posición de jerarquía, no de lejanía, porque Dios está en todo lugar. Nos está llamando a nosotros a que llamemos a Dios Padre. Así que hermanos, más que conocer a Dios como Señor y Salvador, debemos conocerlo
como nuestro Padre. Ahora, ¿por qué Cristo aquí nos enseña que llamemos a Dios Padre? Siéntase en confianza. Imaginémonos que todos los que estamos en este salón tenemos 7, 8, 9, 5 años de edad. Y cualquier cosa amenaza su vida. Y usted sabe que su papá está en la mecedora leyendo la Biblia, o leyendo un libro, o viendo su celular. ¿A quién es el primero que usted va? Papá, ayúdame. Cristo nos está enseñando que en primera instancia nosotros debemos acudir a Dios como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque allí hay confianza. Siéntase confiado. Y mientras yo preparaba esta prédica, yo me imaginaba a este varón, esta sierva de Dios, esta mujer que asiste a la iglesia, que va caminando, pero que un hombre llama su atención, pero que ella tiene un hombre. O este hombre que va caminando, ve a esta mujer que vende arepa y que esta mujer le llama la atención. Y de repente se siente débil. Dios te dice, no importando cuál sea el escenario, el Señor te dice hoy a través de su palabra, ven a mí y veme como un padre. Que seamos capaces de ir a Dios y poner frente al altar, ahí cuando doblamos nuestras rodillas, decirle al Señor, Señor, esta es mi debilidad. Señor, yo soy débil en esta área, yo no soporto. Señor, soy débil con el alcohol. Señor, yo soy un mentiroso profesional. Cristo nos está enseñando en el capítulo 6 del libro de Mateo a que veamos a Dios como un padre. No tenga usted reserva, ábrase. Lo primero es que aquí Él conoce todo. Diga conmigo, Él conoce todo. No hay nada que nosotros podamos esconderle a Dios. Por lo tanto, si Él es su papá, vaya donde Él y dígale, Señor, estas son mis falencias, estas son mis debilidades, este es mi pecado. Ahora, ¿qué va a ser un padre amoroso? Y más Dios. Él te va a ayudar. Pero el principio para que tú tengas ayuda y fortaleza de Dios, el Señor nos está enseñando hoy que es la oración. Así como un niño no puede vivir sin el seno de su madre o sin leche, nosotros no podemos vivir sin la oración y sin su palabra. Estos son dos ingredientes importantes que el Señor nos ha dejado a nosotros como hijos de Él para que podamos soportar en el día malo. De hecho, usted ve a un Cristo, a Jesucristo, usted lo ve que Él sacaba tiempo aún haciendo milagros con los discípulos, aún haciendo señales. Dice que Él se apartaba. Y estamos hablando de Cristo. Él nunca pecó. Él era un hombre santo. Pero nos estaba enseñando allí lo tan importante que es para nosotros desarrollar una vida de oración. Hoy más que nunca, con tantas cosas malas que se presentan en nuestro diario vivir, nosotros como creyentes debemos hacer un altar. Tenemos que tener un altar. No depender necesariamente del mensaje que el pastor César trae los domingos aquí. Usted debe levantar, yo debo levantar un altar de oración en mi casa. Cristo le dice a sus discípulos, miren, velen, oren y velen, para que no se metan en tentación. Fíjense que no dice que caigan. La tentación siempre va a estar. Oren y velen. Es necesario la oración siempre. No importa quién sea usted, la experiencia que tenga en el Señor, los tantos versos que se sepa de la Biblia, lo tanto que asista a la iglesia. Si no hay oración, vamos a ser creyentes flojos. Cristo le dice, velen, oren. La oración se hace determinante en la vida de un creyente hoy por hoy. Le decía que llama mi atención porque el Señor dice, ellos les dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor le dice, se hace necesario orar. Y no solamente venir en este tiempo ahorita cuando comenzamos el servicio. El pastor decía, vamos a orar. No solamente ese tiempo de la iglesia, cuando la iglesia viene y ora junta. Es que usted en su vida privada necesita levantar un altar de oración.
¿Por qué? Porque cuando el diablo trae la tentación, no la trae simplemente al grupo de la iglesia, la trae individual. Y yo le decía a una iglesia en estos días, cuando entramos a la iglesia, muy bien, este es el lugar donde bendecimos a Dios, aprendemos su palabra, pero cuando usted sale, el demonio que lo tienta a usted saliendo se va a encontrar con él. Quizá usted no lo vea, pero las tentaciones van a estar ahí. ¿Se entiende? Aleluya. No podemos aprender ni enseñar a cómo sacar los demonios, pero sí podemos aprender a orar y a través de dicha oración poder tener una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de la oración no solo expulsaremos demonios, sino que también podremos ser libres de muchas costumbres aprendidas en el nombre del Señor. Amén. A través de la oración, el Señor usará su palabra como espejo para que nosotros podamos ver nuestros errores, nuestros pecados. Qué lindo se hace orar. A veces no es fácil. Nos levantamos y a veces usted sabe que su cuerpo quiere cama. Dice que en un momento determinado el Señor fue a orar y los discípulos no pudieron velar con él. Y él llamó su atención. Vámonos al 6. Vosotros pues, cuando oren así: Padre nuestro. ¿De quién es el Padre? De nosotros. Diga mío. Es mi papá. Que estás en el cielo, no por distancia, sino autoridad. Y como Él es mi Padre y está en autoridad, Él es capaz de darme a mí lo que yo le pida según Él entienda. Porque muchas veces vamos a pedir y no vamos a ver el resultado de lo que pedimos necesariamente como queremos, porque no es la voluntad de Él. Entonces cuando oramos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Usted sabe qué significa esta palabra? Que el reino de Dios venga. Y dice que se haga su voluntad como en el cielo, así también. Mire, hoy en día muchísimas iglesias hablan de esta palabra reino y la tipifican como dinero. Yo soy un hombre de reino porque tengo una tremenda camioneta. Yo soy un hombre de reino porque tengo muchas propiedades. Están hablando de reino y la están asimilando a simplemente dinero. Cuando el Señor dice: oren para que venga su reino, ¿usted sabe qué pasa en un sistema de reino? En un sistema de reino solamente hay uno a quien se le da pleitesía. Y el Señor nos está enseñando a que cuando nosotros vayamos a orar, lo miremos a Él como el número uno. Aprendamos a darle honor, aprendamos a darle gloria a Él. Vénganos tu reino. Y dice: y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué se hace en el cielo? Dice que los 24 ancianos tiran su corona por los pies y le dan gloria de día y de noche. El Señor nos está diciendo: que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay reinos divididos. En el cielo no todo mundo tiene un reino aquí, otro. Es un solo rey. Y el Señor nos está haciendo ver en la oración que Él es el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Y que como es allá, que se haga aquí. Hay algo importante que hay que ver aquí en esta oración, que cuando nosotros decimos que se haga en la tierra como se hace en el cielo, nos está invitando el Señor a aceptar su voluntad. Muchas veces vamos al altar orando por algo, pero no necesariamente es lo que Dios quiere para nosotros. Y al aprender la oración modelo, vamos a tener que entender que la voluntad de Dios es mejor que nuestros deseos. Señor, yo quiero esto. Padre, no es malo. Padre, yo quiero esto. A muchos de nosotros se nos cumplen nuestros deseos, nuestras oraciones son contestadas. Pero desde el punto de vista del Señor, muchas veces el Señor ve que no es lo que tú te mereces, que no es lo que el cielo quiere para ti.
que se haga conmigo como tú quieres. Cuando usted llama a Dios Padre y le dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad, ¿sabe lo que usted está diciendo? Yo quiero morir. ¿Cómo así? El apóstol Pablo dice, porque ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo está diciendo, mis deseos han quedado sepultados. Cuando usted entiende que Dios es su Padre y está invitando al Señor a que se haga en usted como se hace en el cielo, usted le está diciendo al Señor, si mi voluntad tiene que bajar para que la tuya suba, si mi voluntad tiene que desaparecer para que la tuya sea exhibida, que se haga tu voluntad. Y es ahí donde nosotros en la oración aprendemos a ser reales siervos de Dios, porque un siervo de Dios no maneja su propia agenda. Un siervo de Dios deja que Dios sea quien lo dirija. ¿Estamos aquí? El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:22, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dónde estaba Cristo en la cruz? Él, como Dios, podía hacer cosas. Él podía bajarse de esa cruz. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está diciendo, así como ustedes ven a Cristo que no puede hacer nada como hombre, así estoy yo en Dios. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que está diciendo, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y la oración nos lleva a morir a nosotros y no hacer lo que nosotros como hombres y mujeres queremos hacer, sino que nos invita y nos lleva a ver que tenemos un Señor, que tenemos un Dios y tenemos un Salvador, que tenemos un Espíritu Santo por el cual tenemos que ser dirigidos. Y el apóstol Juan dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. ¿Usted quiere tener una familia bendecida? ¿Usted quiere tener hijos creciendo en fe? ¿Quiere ser un hombre con carácter de Dios? Permite que la oración forme tu carácter, porque ese es uno de los beneficios de la oración, que forman nuestro carácter. Y es evidenciado, no porque usted diga, yo soy un hombre de oración. La gente no sabrá que usted es una mujer de oración. La gente no sabrá que yo soy un hombre de oración porque yo lo diga, sino que mis frutos me van a delatar. No sé si usted se acuerda que Pedro, cuando vienen a apresar al Señor, todos salen corriendo. ¿Se acuerda usted? Y de repente Pedro llega a algún lugar donde la gente se están calentando. Y Pedro, me imagino a Pedro tratando de hacer lo mismo que todos están haciendo. Y alguien lo ve y le dice, a ti no te luce, tú eres igualito a él. Y es lo que pasa, cuando usted pasa mucho tiempo con Dios, usted no tiene que decirle a la gente que usted es una mujer de oración. La oración, el tiempo que usted pase como hombre de Dios y mujer de Dios, buscando al Señor en oración y con su palabra, va a desarrollar en usted un carácter que cuando se presenten situaciones, que cuando la tentación venga a su vida para sonsacarlo, que cuando el diablo venga y quiera destruirlo a usted como creyente, va a salir a flote ese hombre de Dios que usted en privado es. Por eso el Señor dice, mas tú cuando ores, entra a tu habitación y cierra la puerta. ¿Por qué? Porque la oración no es para complacer a nadie. Cristo le dice a sus discípulos, no sean como los hipócritas. Ellos aman orar en público para ser vistos por los hombres. Y dice Cristo, también aman que cuando dan sus limosnas tocan trompeta, porque hay gente que les encantan que lo reconozcan en público. Acaba de dar 50,000 pesos el pastor César en la iglesia. ¡Un aplauso! ¡Ah! Y hay gente que se siente bien con eso. Pero el Señor dice, cuando tú vayas a orar, vete a lo privado. Y tu Padre que está en el privado te va a recompensar en público. Y es ahí una oración en privado. Una mujer que tiene una vida de oración con Dios. Un hombre que tiene una vida de oración con Dios. Cuando venga ese tiempo difícil, esa vida de oración privada va a salir a flote. Y pasará lo que sucedió en el libro de Mateo, capítulo 4, que dice que Satanás vino y lo tentó al Señor. ¿Y cómo le respondió el Señor? Escrito está,
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo conocía la palabra. Cuando tú eres un hombre de oración, cuando vienen los momentos difíciles, tú sabrás, el Señor te va a ayudar, pero tú sabrás cómo responder. Es como si nosotros todos vamos al ejército y somos parte del ejército y se nos da un rifle o una escopeta, un revólver, una pistola y nos mandan a la batalla, pero no nos enseñaron cómo usarla. El Señor nos está enseñando hoy que si nosotros somos capaces de desarrollar una vida de oración en ese tiempo de batalla por el que pasamos la mayoría de nosotros, vamos a saber cómo defendernos. Y cuando Satanás en el capítulo 4 del libro de Mateo, oiga que le dijo, él respondió y dijo, vamos al 3. Y vino a él el tentador. ¿Quién vino? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es importante que nosotros sepamos y nos acordemos en qué momento Satanás se aparece. ¿Usted sabe cuándo se apareció? Cuando el Hijo de Dios estaba ayunando y orando. Ahora imagínese que nosotros no estemos. ¿Y quién era? Era el Hijo de Dios. Ahora imagínese nosotros que nos divorciemos de la oración. En un momento santo se aparece Satanás. Vino a él el tentador y le dijo, 40 días de oración tenía el Señor. ¡Ja! Si tú eres hijo de Dios, estaba poniendo en tela de juicio la veracidad, la autenticidad de Cristo como hijo de Dios. Si lo eres. ¿Quién más que él sabía? Porque una vez él era ángel de luz y encargado de la alabanza allá. ¿Quién más que él sabía? Porque cuando él estuvo allá, él sabía que él era hijo porque le daba alabanza a Cristo. Sin embargo, ahora, en un momento especial, cuando Cristo tiene 40 días de oración y 40 días de ayuno sin comer, se aparece. Porque en tu momento de debilidad, el tentador se va a aparecer. En el momento de su debilidad más grande, es cuando la aparición de su tentador será más grande. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y yo siempre he dicho, claro, Cristo podía. Era 100% Dios y 100% hombre. Cristo podía convertir la piedra en pan y a Satanás en chocolate. Pero no era el propósito. El propósito era que el Hijo de Dios abortara el plan de Él y que la humanidad no sea redimida por la sangre. Sin embargo, fue en el momento menos, si se pudiera decir, menos apropiado, porque allí el hombre de Dios se estaba fortaleciendo y por eso fue capaz Cristo de decirle, escrito está. Dice, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Lo que el Señor nos está diciendo, nosotros como hijos de Dios no solamente vamos a vivir de la arepa, del pescado, del huevo, de los frijoles, de todo lo que nosotros como colombianos comemos. Hay un hombre espiritual que nosotros necesitamos alimentar. Cuando Satanás viene a tentarte, no viene a tentar tu hombre natural. Tu hombre natural cae en pecado y se aleja de la presencia de Dios, pero lo que está buscando es que tu hombre espiritual se desligue del Señor. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos entendiendo? Se hace tan importante hoy, hermanos, que nosotros abracemos la oración como el eje número 1 y la palabra de Dios para nosotros podernos sostener en este tiempo. Amén. Entonces ya sabemos que a Dios tenemos que verlo como un Padre, no solamente como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Los paganos tienen un Dios. Que mi Dios es fulano. Ahora Cristo está diciendo, Él es nuestro Dios, pero sepan, tengan confianza que en un momento determinado que ustedes estén pasando por cualquier cosa, o más bien le dice al orar, no vayan donde Dios, vayan donde su papá. Y muchos de nosotros podríamos decir, bueno, mi papá no era rico, pero si en un momento dado yo necesitaba algo, mi papá no lo tenía, pero lo conseguía.
Y Cristo aquí lo que nos está diciendo, Él está en autoridad, Él está en el cielo, Él es tu papá. ¿Qué mayor autoridad? Él es el Todopoderoso. ¿Y sabe quién es el Todopoderoso? Está diciendo Cristo. Tu Padre. Tu Padre. No vea las montañas tan grandes como para que tu Padre no sea capaz de hacerte atravesar las montañas. De hecho, el Señor dice, si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a la montaña, muévete. ¿Quién lo está diciendo? El que creó las montañas. Él es el dueño del oro y de la plata. Vuelvo y repito, hay cosas que no vamos a obtener en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor desde la eternidad ve que no es lo que Él tiene para usted. Y de repente nos sintamos, puede que nos sintamos defraudados. Oh, Dios no me contestó. No, su voluntad es mejor que mi deseo. Yo quiero esto, pero quizás no tengo la capacidad y la madurez. O el Señor no ha permitido que mis ojos sean abiertos para que yo pueda ver que lo que Él tiene para mí es mayor que lo que yo deseo. El apóstol Santiago escribe y dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y diría un gringo, wait a minute, espera un momento. ¿Cómo que pido si el Señor dice, pídeme y yo te daré? ¿Cómo Santiago dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir o porque pedimos mal? Dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal. Ahora, ¿por qué está mal mi petición? Ahora Santiago lo declara y dice, porque piden para, dale atrás mi amor, gastar en vuestros deleites. Si usted se da cuenta, Cristo habló en múltiples ocasiones en singular, usted esto, usted hagan esto, usted haga lo otro. Pero cuando se trata de la oración, fíjese que la oración Él la hace Padre, ¿cómo dice? Padre nuestro. Cuando oren Padre nuestro. Nos está invitando el Señor a no ser egoístas en nuestras oraciones. Comúnmente nosotros venimos al altar y le decimos, Señor, necesito comida, no hay pescado, no hay pollo en la nevera. Pero el Señor nos está invitando que de la misma forma como nosotros oramos por nosotros, oremos por el vecino. Usted sabe que hay un vecino cerca de usted que no come bien. Señor, acuérdate de José, acuérdate de Pedro, acuérdate de Mateo, acuérdate de Lucas, acuérdate de María, esa mujer la está pasando dura. Pero qué lindo sería que en esa mesa donde usted está sentado con sus hijos y orando por esos alimentos, tengamos la capacidad de pararnos y decir, ya oré, la vecina tiene una situación, yo me voy a convertir en la respuesta a la oración de la vecina. Cuando usted desarrolla una vida de oración, se va a ver como el resultado o como la respuesta de la oración de alguien, porque va a comenzar a no pedir egoístamente, quiero una cama, quiero un yate, quiero una casa. En la cultura hebrea siempre se enseñaba a orar en común, a no enfocarse ustedes o a no enfocarse en las cosas propias, sino a orar primero por aquel. Y es por eso que Santiago dice, ustedes ven que ustedes piden y no reciben. ¿No se dan cuenta que ustedes piden y piden y piden y piden y piden? Piensa en el dolor ajeno. Piensa en la falta que tiene alguien de lo que tú tienes. Yo me podía pensar que pido y no recibo, pero el Señor me está diciendo que pida. Que pida. Pero Él dice, es porque ustedes piden para gastar en vuestros deleites. En el Salmos capítulo 34, verso 17, el Señor dice, claman los justos y el Señor los escucha. Salmos 34, 17, dice que los justos claman y el Señor los escucha. Y en Proverbios capítulo 15, verso 29, dice, lejos está el Señor de los malvados, pero oye la oración de los justos. Quiere decir que el Señor nos escucha. Él escucha. Así como Él es un Dios poderoso, así
como Él es un Dios que suple, que habla, Él tiene un oído y escucha. Salmo 143, 1 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. Qué lindo saber que al Dios que por nosotros murió, nuestro Salvador Jesucristo, también tiene autoridad de poder escucharnos, no importando en el momento de aprieto donde estemos nosotros. Y volvemos al capítulo 6 de Mateo. El Señor dice, cuando ustedes oren, oren de esta forma. No lo hagan egoístamente, no lo hagan así. Vean a Dios como su Dios, como su Señor, pero también véanlo como un Padre. Y crean que es su papá. No un padre fulano, no, mi papá, que estás en autoridad. Tu nombre sea santificado. Cuando habla de tu nombre sea santificado, es que no podemos venir nos fuimos de rodillas y de una, Señor, dame. No, entre, alabe su nombre, Él es digno de alabanza. No vaya a orar simplemente a pedirle a Dios, yo quiero que tú me des, dame. Señor, entonces ahí donde tú entiendes cuál es tu posición. Que Él está allá arriba, tú estás aquí abajo. Inmediatamente cuando tú le das su lugar a Dios, tú vas a tomar el lugar tuyo. ¿Cuál es el lugar de Él? Él es mi Padre, Él está en autoridad. ¿Quién soy yo? Yo soy su hijo. Y entonces cuando sucede eso, las cosas comienzan a organizarse en nuestras vidas. Darle su lugar a Dios provocará que nosotros tomemos nuestro lugar. Y esto va a traer orden en nuestras vidas. Amén. Deshacernos de la oración o no tener la oración como un eje principal de nuestras vidas nos llevará a tropezar con la misma piedra. ¿Ustedes recuerdan esta canción? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí, ese es del salmista Julio Iglesias. Y en cuestión de amores nunca aprenderé. Después no me sé más, pero sí me sé ese pedacito. No tener la oración como un factor importante, muy importante en nuestras vidas, nos llevará a tropezar una y otra vez. Y de repente la gente puede que lo vea a usted caminando en chancleta y le diga, ¿qué pasó con tus dedos? Tropecé, pero que no te sana y que sigue tropezando. La oración nos lleva a poder visualizar dónde está el mal. La oración nos ayuda a poder tener visión de águila. Cuando tú oras, la fortaleza del Señor se levantan a tu alrededor porque no eres tú. Y como dice siempre el pastor César, la oración no es fuerte ni grande por quien la hace, sino por quien la escucha. Y si mi Padre es grande, y si mi Padre es poderoso, y si Él es capaz de hacer cualquier cosa por mí, ¿por qué no tener la confianza de ir de rodillas y decirle, Señor, aquí está tu hijo? ¿Qué dice la palabra? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Él responde. Él es el que dice que clamemos. Pero aprendemos hoy que no podemos ir al Señor con una oración egoísta. Dame. También pida por los demás. Cuando usted ore por la salvación de los que han de ser salvos. Ore por las demás iglesias. Hoy me encantaba escuchar al pastor. Y mientras yo preparaba esta prédica, en estos días el pastor hacía mención de la oración. Y yo decía, yo creo que Dios quiere que yo hable de esto en la iglesia. Porque el pastor, creo que en el devocional de ayer o en el de antier, estaba hablando de la oración. Y yo dije, wow, qué lindo. No orar egoístamente, tener a Dios como Señor, como Padre, pero también como Padre de nosotros. Amén. El aprender a ver a Dios, no solo como Dios, sino también como Padre, nos lleva a poder desarrollar una relación tan y tan estrecha con nuestro Señor Jesucristo, que no nos dará pena expresarle nuestras debilidades. Pero no solamente cuando tropecemos, sino también cuando aprendamos a través de la oración, tenemos que seguir llamándolo a Él Padre. Mateo capítulo 26,
verso 1. Perdón, Lucas 22, 31. En Lucas 22, 31, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y cuando usted busca la palabra zarandeo y la lleva al latino, era lo que hacían los agricultores con el trigo. No sé si usted ha tenido la oportunidad. Ponían el trigo en un recipiente y lo sacudían para que la paja salga y el trigo se quede sólido. Entonces lo que le está diciendo el Señor a Pedro es, Satanás te va a sacudir. Zarandear es sacudir. Oiga esto, Pedro, Satanás ha pedido, porque Satanás debe pedirle permiso al Señor cada vez que a usted lo va a tentar. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Y oiga lo que le dice el Señor. Pero yo he orado para que la fe no te falte. Me gusta que el Señor no le dice, yo oré para que no te tiente, porque las tentaciones siempre van a estar. Las tentaciones siempre van a venir y es como el Señor permite que nuestro carácter, que nuestro hombre espiritual sea fortalecido. Vienen las tentaciones, pero recibe esa tentación un hombre preparado en oración y con la palabra. Y dice la Biblia, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Oiga que dice el Señor, que cuando usted resiste al enemigo, va a venir la tentación. Pero dice que cuando usted resiste al enemigo, Satanás no va a tener otra cosa que hacer que correr. Quedémonos aquí un momento en lo que tú buscas el texto. Bueno, dice, sométete a Dios. Santiago 4:7. Quisiera que usted vea esto y anótelo. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago dice, hermanos, sométanse a Dios. Rindan su voluntad a Él. Sean sumisos a su Señor. Oren. Rindan su voluntad completamente a Él. Sométanse pues a Dios. Y cuando haya un sometimiento de nosotros a Dios, dice, y entonces resistan al diablo. No hay forma de usted resistir a un diablo cuando usted no tiene un sometimiento a Dios. Y esto nos enseña la oración, a someternos. Quiero eso, pero a Dios no le agrada. ¿Y cómo yo lo sé? A través de su palabra y a través de la oración. Y es ahí entonces donde comienzo a rendirme. Y es donde comienzo a menguar. Y es ahí donde comienza a verse Cristo en mi vida. Porque ya no vivo yo, estoy muriendo. En la vida cristiana, mientras más usted muere, Cristo es más visible en usted. Y es la razón por la que no necesariamente usted tiene que andar con una Biblia todos los días debajo del brazo para que alguien le diga, ahí va una cristiana. Usted no tiene que tener un saco y una corbata y un letrero ahí bien grande y subirse a una buceta y la gente decir, habla con el cristiano. No, pero no es cristiano. Sí, mira, tiene un letrero que dice cristiano. No. Cuando usted se somete a Dios, su ser humano empieza a morir y la voluntad de Dios comienza a resurgir y a elevarse. Y entonces ahí cuando la gente comienza a ver, ella es cristiana. Él es cristiano. No sé si a usted le ha tocado, pero en la República, aquí no me ha tocado, en la República Dominicana, en diferentes ocasiones, la gente me decía, ¿usted es cristiano? Y yo le decía, sí, ¿por qué? Y como allá son como la costa, porque se le nota. A usted se le nota. Y no, yo no andaba con una Biblia, y yo no andaba con un traje, y no andaba con un letrero aquí. Soy evangélico, cualquier cosa ya usted sabe, llámenme. No. El fruto del Espíritu. ¿Cómo usted sabe que ese árbol es de aguacate? Por el fruto. ¿Cómo usted sabe que ese árbol es de níspero? Por el fruto. ¿Cómo usted sabe que Ramoncito es cristiano? Por la Biblia. No, cualquiera puede tener una Biblia. Cualquiera puede tener un saco, una corbata, un vestido largo y el peinado de los cristianos y la forma de los cristianos, ir a la iglesia y aplaudir.
No es ahí donde se identifica un cristiano. El cristiano sale a flote cuando tiene una vida de oración, cuando tiene una vida con el Señor seria. Un cristiano que renunció al mundo, que renunció al pecado, que ya el pecado le apesta. Aunque todos los días estamos recibiendo tentación. Cuando eso sucede, el carácter de Cristo se ve en usted. ¿Usted recuerda cuando Moisés bajó del monte? Que dice que la piel de Moisés parecía la piel de un niño. Eso lo dice la Biblia. Y quienes hablan de esto, los que lo ven cuando Él desciende. La presencia de Dios, el pasar tiempo con Dios, cambia nuestro semblante. Y quizás algunos de nosotros nos conocían aquí en Cúcuta quizás como el bebedor, el de las parrandas, el mujeriego. Pero de repente esa misma persona que quizás te catalogaba o me catalogaba o te catalogaba o nos catalogaba a nosotros así, de repente te ve un día y dice, pero ¿es él o yo estoy equivocado? ¿Pero es ella o me equivoco? Ay, yo creo que sí. Disculpa, ¿es que tú eres fulano de tal? Sí, con mucho gusto. ¿Y qué te pasó? Que estoy muerto. ¿Y cómo estás aquí? No, es que yo morí a mis delitos y pecados y he desarrollado una vida con Dios y tengo una vida de oración. Y aunque usted no se lo diga, soy un hombre cristiano, soy una nueva criatura. No una nueva criatura simplemente porque el Señor me alcanzó, sino una nueva criatura porque soy agradecido y en oración tengo una vida de oración y le agradezco a Él porque lo que Él hizo por mí nadie más lo haría. ¿Quién más haría por mí? ¿Quién más haría por usted lo que hizo el Señor? Él se acordó de mí cuando nadie se acordaba. Y recuerdo un predicador que decía, Él se acordó de mí cuando nadie daba un centavo por mi vida. Y producto de ese sacrificio tan grande, hoy vivo agradecido y tengo que doblar mis rodillas todos los días, 1, 2, 3 veces, porque sé que soy vulnerable ante el pecado. Es como que si usted soltara un ciervo en la sabana, una sabana llena de depredadores. Así vivimos nosotros en la tierra. Depredadores que buscan nuestra fe, quieren acabar con nosotros. Pero es ahí donde tenemos que entender que bajo sus alas es donde debemos estar escondidos. Amén. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá. No puede el diablo huir si primero no hay un sometimiento. Y usted me pregunta, pastor, ¿cómo me someto? Rinda su voluntad, lea su Biblia, desarrolle un sistema de oración, no salga de su casa sin orar. Esto que está haciendo el pastor César, que nos está enviando devocionales, usted debe hacer el suyo personal. Ese es el del pastor para nosotros, pero esto debe ser una motivación para que usted haga el suyo personal. El pastor hizo él está levantando vallado alrededor de él con la palabra todos los días, pero esto nos está a nosotros inspirando para que nosotros hagamos lo mismo. Porque el pastor tiene su tentación como la tengo yo, pero usted tiene la suya. Él está peleando su batalla como la peleo yo, pero usted también pelea la suya. ¿Y cómo se va a defender usted si la Biblia dice que nuestras armas no son carnales? Satanás se aparece y usted no va a sacar un bate o una pistola y le va a decir, Satanás, clac, clac, de ahí para atrás. Él no responde a eso. Por eso es que cuando Cristo en el capítulo 4 que leímos de Mateo se acerca a él a tentarlo y a decirlo, rompe el plan de Dios, Cristo le dice, no, es que no solamente del pan vive el hombre. Y cuando las tentaciones vienen a usted y usted es capaz por la relación que tiene con la palabra y la oración de decirle a Satanás, la Biblia dice esto, y decirse a usted, Satanás, yo no voy a usar estupefacientes, Satanás, yo no voy a la discoteca nomás, Satanás, yo no le voy a hacer infiel a Pilar, mi esposa. La mujer que estoy viendo es muy bonita, pero no le voy a ser infiel a mi esposa. ¿Por qué? Yo acabé de leer y yo oré esta mañana y el Señor me dijo que yo tengo que tener una esposa y que yo no necesito
drogarme para sentirme bien, y que yo no necesito tomar alcohol para sentirme bien, y que yo no necesito pasar 4, 5, 6 horas y salir a las 3 de la mañana de una discoteca para sentirme bien, porque el Señor es más que suficiente para mí. Hello. Cuando logramos entender esto, vamos a darle al Señor el mayor lugar, el primer lugar en nuestras vidas. Y es ahí donde Cristo será visto. Amén. Sométanse pues a Dios. El Señor nos está llamando a que nos sometamos a Él. Resistan al diablo y Él huirá. Qué lindo. Ya estamos terminando. Así dice el pastor. Le decía ahorita que llama mi atención que el Señor le dice a Pedro, yo voy a orar para que la fe no te falte. No le dice, yo voy a orar para que Satanás no te tiente. No, el Señor permite que usted sea tentado, el Señor permite que usted sea sacudido. Señor, ¿y por qué esta tentación? Es que ahí es donde sale a flote, si usted es creyente. La tentación, ese sacudir, dice, Pedro, te van a sacudir. Me están sacudiendo, pastor, en el trabajo. Una de mis compañeras me está tirando los perros. Eso lo aprendí aquí. Yo no sabía que me está echando los perros. Entonces usted va donde su padre. Usted va donde su Señor y dice, Señor, tú sabes que soy débil. Pero tenga la confianza de decirle al Señor, aunque Él lo sepa, tenga la confianza de decirle al Señor, Señor, me está pasando esto. Señor, mis amigos me están invitando a tomar con los que yo salía antes. Señor. El Señor le dice, yo oré para que la fe no te falte. ¿Qué está enseñando el Señor aquí? Que la oración trae fortaleza. Él le dice a Pedro, yo oré para que tú seas fortalecido en medio de este zarandeo. Entonces vamos a dejar de orar. Van a venir zarandeo en el trabajo, en la calle, en la oficina, en la universidad, en el colegio. Van a venir ofertas indecorosas, siempre tratando de que nos desenfoquemos del Señor. Entonces el Señor le dice a Pedro, ya lloré para que la fe no te falte, pero te advertí. Y lo que está haciendo el Señor con este mensaje hoy es advirtiéndonos a todos. Va a venir un zarandeo. Ora. Va a venir un zarandeo. Ora. Te van a zarandear, te van a sacudir con violencia. Ora. ¿Por qué tengo que orar? Porque es lo único que en el momento de zarandeo te va a mantener firme. ¿Sí? Le dice, pero yo oré para que la fe no te falte. ¿Perdón? Qué bueno. Así que, hermanos míos, finalmente debemos entender que en esta oración que el Señor nos enseña, la oración modelo, no necesariamente debemos venir a pedir por nosotros o por los de nosotros, sino que la oración se hace colectiva. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Al orar aceptamos su voluntad. Al orar se sepulta nuestra voluntad. Y lo bueno de esto es según Romanos 12:2. Vamos a ver a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice aquí, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos está diciendo, no se conformen al mundo. De la única forma que nosotros no nos conformamos, no nos adherimos al mundo, vivimos como el mundo, respiramos como el mundo, hablamos como el mundo, es
desarrollando una vida de búsqueda, de oración con la palabra de Dios. Sino dice, transformen su entendimiento. La única forma de transformar, mire, nuestra mente ha sido desde el mundo formada por el sistema. En el mundo, lo que estuvimos en el mundo, sabemos cómo el mundo se maneja. Ahora Pablo dice, ahora que ustedes están aquí, transformen su mente por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Y cómo se hace esto? Diga conmigo, con la palabra, con la oración. Nuestro entendimiento, para cuando su entendimiento es renovado, que ya usted no piensa como usted pensaba antes, es cuando usted comprueba cuál es la voluntad de Dios para usted. Y dice que la voluntad de Dios para usted es que entonces ya no voy a pedir conforme a lo que yo quiero. Por eso es que Cristo, usted lo ve y dice, Señor, quita de mí esta copa, pero que no se haga. Entonces le dice, Señor, haz la tuya. Usted se daba cuenta en múltiples ocasiones que el Señor dejaba a la multitud, dejaba a los discípulos y se iba a orar. Porque en la oración usted va a sepultar su voluntad y va a entender que lo que le va a beneficiar a usted como siervo de Dios, no como hombre individual, como siervo, que el siervo no se dirige por sí mismo, es la voluntad de Dios. Y Cristo le dijo, Señor, voy a entregar mi vida y siento la presión, me van a matar, y esto lo sé desde la eternidad, porque yo fui quien dije, heme aquí, envíame a mí. Si tú puedes, Señor, quita de mí la copa. Y de repente dice, pero Señor, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y dice el apóstol Pablo que la voluntad de Dios es agradable aun cuando usted está muriendo. La voluntad de Dios fue y será y es, y por los siglos de los siglos será agradable y perfecta, aun cuando su hijo estaba siendo crucificado, cuando le estaban clavando una estaca en su costado. Aún así la voluntad de Dios era agradable y perfecta, porque nos han enseñado que lo bueno de Dios y su voluntad es que nos vaya bien en todas las cosas. Hay momentos en la vida que posiblemente usted no tenga lo que usted quiere. Dice el Señor, ustedes en el mundo van a tener tribulaciones, pero confíen. Si en la tribulación por la que yo estoy pasando me estoy convirtiendo en el hombre que Dios quiere que yo me convierta, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si en la tentación por la que yo estoy, la tentación que yo estoy recibiendo me lleva a conocer a Dios y a desarrollar un carácter como siervo de Dios, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero no podemos nunca, ni podemos conocer y aceptar la voluntad de Dios si no nos rendimos en oración. Cuando usted se rinde en oración, usted se muere. Cuando usted se rinde en oración, usted dice, mi orgullo se cae, mis deseos aquí terminaron. Que se haga con tu sierva lo que tú quieres. Es duro. Es duro entender esto. Se hace duro. Pero aquí está. Dice que la voluntad del Señor es agradable. ¿Dónde está? ¿Sí? Dice, buena voluntad de Dios. Agradable. Dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿voy a seguir haciendo mi voluntad? Entonces, en oración, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando usted se rinde en oración, hay momentos que el Señor comienza a quitar cosas y duele. Ahí duele. Allí duele. Pero si estás orando, si estás buscando la dirección, Él te va a enseñar, nos va a mostrar que es agradable y que es perfecta. Y se entiende en el único lugar que nosotros vamos a entender que la voluntad de Dios, aunque no nos convenga como hombres humanos y mujeres,
En el único lugar que vamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es de rodillas. No hay otra forma. Porque mientras menos oremos, mientras menos busquemos a Dios, vamos a ser más hombres, más carnales. Nuestros deseos van a subir más a flote. ¿Sí? Entonces hoy el Señor nos está enseñando que debemos tener la oración como eje principal de nuestras vidas y que es a través de la oración donde nosotros vamos a aprender a renunciar a nosotros, a morir a nosotros, a nuestros deseos y a dejar que el carácter del Señor sea formado en nuestras vidas. Oremos y démosle gracias al Señor. Señor, muchas gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias porque tu palabra dice que aunque padre y madre me dejen, en el caso mío que no tengo padre porque Él partió de esta tierra, y gracias Señor porque entiendo que Él te sirvió, que Él se entregó a ti. Quizás muchos de nosotros, algunos no tengamos un papá terrenal. Y en esta oración modelo el Señor Jesucristo nos dice, ustedes no son huérfanos. Cuando oren, sepan que le están pidiendo a un padre que está vivo. Yo no sé qué tiempo hace que su papá murió, el mío hace 3 años que murió. Pero el Señor Jesucristo me dice, ora, Edward. Y cuando tú ores, Edward, debes saber que estás orando a un Padre que está vivo. Y no es un Padre natural, es tu Padre celestial que está vivo y está en autoridad. Y Él puede responder tu oración, Él te escucha. Nosotros los mortales que estamos aquí en esta tierra sabemos que después que un mortal, que un hombre, una mujer muere, ya no escucha, ya no oye, ya murió. Sin embargo, Cristo nos está enseñando aquí, hermanos, a que le oremos al que está vivo, a un Dios vivo, a un Señor poderoso, a un Padre amoroso. Señor, ayúdanos a morir a nosotros para que tú seas visto. Levanta en nosotros, Señor, una pasión por conocerte. Levanta en nosotros un fervor por la oración. Porque allí te conoceremos, allí nos rendiremos. Y esa parte vulnerable que cada uno de nosotros tiene, que se le hace difícil entregarla, allí en el altar se queda. Ayúdanos, Señor, a traer esas cargas, esas partes duras y a la vez débiles de nosotros que no hemos podido entregar y dejar. Ayúdanos, Señor, por medio de la oración, a dejarla allí en el altar, a entregártela sin reserva, a decirte, Señor, esto es todo lo que soy. Voy a la iglesia, pero tengo este comportamiento. En la iglesia canto y aplaudo, pero en lo privado, cuando estoy solo, soy otra persona. Ve a Dios como Padre y confiésale tus falencias, pero no simplemente por decírselas, sino con la decisión y el anhelo de que Él te cambie. Hoy el mundo conmemora la resurrección de Cristo. Cuando oramos y nos rendimos, le damos oportunidad a Cristo a que viva en nuestras vidas. Él resucitó, Él no está muerto. Permitamos, hermanos, que ese Dios vivo sea visto en nuestras vidas, en el barrio donde vivimos, que nosotros seamos un punto de referencia, que antes de llamar a cualquier médico por una situación, se puedan acordar de su nombre y decir, llama a la vecina que es una sierva de Dios.
llama al vecino que es un hombre de Dios. Él puede orar por nuestro hijo, Él puede orar por esta situación. Vamos a buscar al pastor, vamos a buscar a fulano de tal. Vamos donde Pilar, vamos donde Rosa. Rosa es una sierva de Dios, vamos a su casa. Señor, permite que la oración, que por medio de esta nosotros podamos instalar contigo una relación única, que podamos hablar contigo mientras manejamos el coche que tú nos has dado, la máquina de coser que tú nos has dado, la panadería que tú nos has dado, la empresa de metal que tú nos has dado, el computador ahí donde trabajamos, el hospital cuando estamos poniendo una inyección, cuando estamos soldando, cuando estamos clavando, cuando estamos bordando, que podamos hablar contigo. Levanta en nosotros, oh Dios, esa hambre. Así como Cristo tenía hambre y tenía que apartarse, que aún siendo Dios y hombre, Él decía, necesito hablar con mi papá. Porque a diario tendremos necesidades y falencias y dolores y gustos en contra de la voluntad de Dios. Y Cristo, sabiendo que iba a tener un reto grande y que Él sabía que iba a ver a sus verdugos matarle. Y Él no tenía que hacer nada, porque la Biblia dice que como oveja iba a ser llevado al matadero. Y como dice que las ovejas no hablan, no se defienden, no dan trompadas, no dan patadas, no usan pistola. Así iba Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que por medio de la oración nosotros podamos verte a ti y aceptar tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Si hay algún enfermo aquí en esta casa, te pedimos, Señor, que tú pases tu mano sanadora. Tú eres un Dios poderoso. Escuchamos y leímos por medio de tu palabra que tú escuchas, que tú oyes, pero también que estás en autoridad. Y como dice el salmista, ¿a quién iré sino a ti? Él también dijo, el salmista David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? También dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo contestó y dijo, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Así que si alguien enfermo en esta sala, en esta casa, te pedimos, Señor, que tu mano sanadora pueda posarse en esa área vulnerable, enferma, de dolor. Sabemos que tú eres un Dios sanador. Isaías dice que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz. Y tú sigues sanando. Y tú sigues rompiendo cadenas. Y nosotros creemos, Señor, que tú eres capaz. Así como salimos hoy de esta casa fortalecidos y sabiendo y teniendo bien claro que la razón, la forma de nosotros relacionarnos contigo íntimamente es a través de la oración y tu palabra. Hoy salimos fortalecidos y sabiendo, Señor, que tú nos sanas. Que tú nos sanas. Y esta oración la hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.